Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ante todo les damos la bienvenida al webinario de hoy. El webinario lo va a dar Hernán Zapata, que es nuestro director técnico, al igual que el anterior. Espero que todos hayan estado la vez pasada. En algunas cosas importantes se van a volver como a revisar, pero bueno, como los tiempos son muy cortos en los webinarios, nada, necesitamos un poco avanzar. La idea de hoy es que traten de llevarse el concepto de qué características, qué parámetros tienen que tener en cuenta a la hora de elegir un instrumento para medición del proceso que necesiten, ¿sí? Espero que les sirva. La verdad que está muy bueno, yo ya lo estuve viendo y lo estuve compartiendo con Hernán y es súper interesante y probablemente surja, la verdad que nos quedó como corto, tuvimos que cortar mucho porque el tema es enorme y hay mucho por decir de esto. Con lo cual, si después por el chat nos quieren decir sobre qué tema de los que se tocan acá les interesa profundizar, como para hacer otro webinario en función de eso, para nosotros es bienvenido, ¿sí? Bueno, los dejo con Hernán entonces. Muy buenas tardes. Bueno, soy Hernán, el famoso. La idea es un poco hablar de lo que son selección de instrumentos. Vamos a repasar varios temas que tienen que ver con esto. Como decía Viviana, son temas muy extensos. La verdad que cada uno se puede abrir un montón y cada magnitud, cada tipo de instrumento, digitales, analógicos, hay millones. Y cada uno tiene su forma de trabajar, su forma de medir. Así que es muy extenso. Pero bueno, tratamos de hacer una especie de recorte para decirlo general, dar una idea para que puedan ustedes tener herramientas para defenderse y poder elegir instrumentos adecuadamente. Bueno, este es el segundo de 3 webinarios. El primero fue justamente introducción a la metrología, para dar un poco el concepto de lo que es metrología, lo que es medir, lo que lleva alrededor de eso. En este caso vamos a hablar de selección de instrumentos de medición, que es fundamental porque está vinculado a lo que vamos a medir. Justamente necesitamos algo para poder medir. Y el último va a ser, el último de este trío, va a ser lo que es evaluación de conformidad, que es un tema ya de por sí muy profundo, que tiene que ver con, hoy lo vamos a tocar así muy por encima, pero es muy importante y les va a ser muy útil. Acá voy a repasar un poco el contenido para empezar. Vamos a hablar segmentándolo en partes. Vamos a empezar hablando de lo que sería tolerancias. En realidad la categoría es mucho más amplia que eso, pero todos hablamos de tolerancia, así que el título me parece que es más cómodo. Vamos a repasar los límites, los tipos, los márgenes de seguridad. Algunos temas que tienen que ver con eso, algunos un poco incluso más profundos que estos que están acá, pero la idea es lo que uno habitualmente maneja son estos típicos, ¿no? La información que le vamos a pasar le va a ampliar un poco ese parámetro, ese conocimiento. La segunda parte va a ser características de los instrumentos. Ahí ya entramos propiamente al equipo, lo que es un equipo, qué mide, cómo se comporta, qué hay que mirar en un equipo. Y después pasamos a lo que son características metrológicas. Ahí ya no tanto pensando en un equipo como modelo, sino pensando en un equipo como individuo. Ahí obtenemos cómo mide ese individuo, y a partir de eso tenemos muchas cosas que considerar, que después vamos a combinar con las anteriores, ¿no? Con el ítem 2, el 1 y el 2. Y en esa combinación es donde aparecen los indicadores de desempeño, que justamente es eso, es comparar características de lo que queremos, de lo que tenemos, de los equipos que adquirimos, para poder entender qué nos conviene más. Tomar algunas decisiones políticas, en función al riesgo, en función a lo crítico que es el proceso, lo que queremos medir. Y bueno, estos indicadores hay un montón, vamos a hablar de los típicos y los más modernos o más normados de hoy en día, como para que tengan herramientas de vuelta para desenvolverse. Cada uno de estos temas es gigante, pero creo que es un buen recorte para que les sea útil. Empezando con tolerancias, primero es importante destacar lo que es un sistema de gestión de las mediciones. Esto lo define la norma ISO 10012, muy interesante, muy fácil de leer, se las recomiendo, se consigue,
está publicada, creo que incluso gratuita. No le voy a decir dónde porque es un ejercicio, pero se consigue fácil, no es muy difícil conseguirla. Vale la pena leerla, está muy buena. Y no es nada matemática, la verdad que es muy conceptual, es muy interesante. Y la idea es que el sistema de gestión de las mediciones está basado, según la definición que da esta norma, que es un conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan entre sí, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control de los procesos de medición. O sea, todo lo que hacemos generalmente tiene en un momento que medirse, y esa medición es importante conocer cómo la vamos a hacer, qué requisitos tiene, con qué la podemos hacer, qué tenemos que evaluar de eso para poder confirmar de que cumpla los requisitos que nosotros tenemos. Eso lo hablamos un poco al final del webinar anterior y hoy lo vamos a repasar un poco al final también para dar un poco el cierre de la idea. Dentro de este sistema de gestión de mediciones, es muy importante considerar lo que son los riesgos y las consecuencias de medidas erróneas, por ejemplo, ¿no? Entonces, al definir un alcance y una extensión de lo que se va a medir, hay que tener esa consideración, y eso no lo puede hacer nadie más que la persona o el grupo o la empresa que está haciendo ese proceso. Esos riesgos los tiene que evaluar la gente que tiene conocimiento de ese proceso, por eso es muy importante que venga del cliente, o del cliente hablando de nosotros laboratorio, ¿no? Que venga del propio sistema. En algunos de los criterios que podemos tener en cuenta para llegar a un buen puerto haciendo este análisis, es pensar en no aceptar productos no conformes. O sea, que yo hay un producto que lo estoy midiendo, que esa medición me asegura que yo no lo paso por apto cuando en realidad no lo es. El caso opuesto sería rechazar uno que realmente sí era conforme. O sea, que yo, por medirlo, tomo una decisión errónea y rechazo algo que en realidad sí estaba conforme. Otra característica que habría que tener en cuenta es el tiempo de detección para la confirmación metrológica. O sea, ¿cuánto tarda en yo darme cuenta de que eso está apto o no apto? ¿No? O sea, ¿cómo hago para qué disparo y cuánto tarda en disparar esa acción en función del resultado, ¿no? Y después, esto es muy importante y suele ser una crítica a los laboratorios en general, el tema de los tiempos de ocio de los equipos. Y tengan en cuenta que cuando van a adquirir equipos, van a tener que mandar a calibrarlos. En algún momento alguien va a tener que calibrarlos, puede ser interno o externo, pero ese tiempo va a ser un tiempo de ocio. Y si ese equipo está vinculado a un proceso, lo más recomendable, al menos bajo mi criterio, eso por supuesto lo van a decir ustedes, es tener un reemplazo para no quedar sin algo que es un cuello de botella, ¿no? Básicamente. Pero bueno, hay tiempos que se pueden, por supuesto, el proveedor habrá que elegirlo en todo caso, a veces evaluar si hay mucho trabajo y los tiempos son extensos, incluso evaluar, instalar un laboratorio interno que aplica en muchas industrias, como para reducir esos tiempos que son importantes a la hora de decidir, ¿no? Tomar decisiones. Todo esto, todo este análisis de nuestro proceso nos va a llevar a definir una capacidad de medición requerida. O sea, yo voy a medir, necesito saber qué necesito medir, qué características tiene esa medida, ¿verdad? Son requisitos de medición especificados por el cliente, como pertinente para el proceso de producción. Este proceso requiere del conocimiento profundo del proceso de producción y de metrología. Tenés que conocer lo que vas a medir y conocer la ciencia de la medición y saber qué significa medir, lo que aplica la incertidumbre, cómo afectan los fenómenos los fenómenos externos, el clima, el usuario, etcétera, a esa medición, ¿no? Porque, ¿sabes? De vuelta del webinar anterior vimos que la metrología no es solamente calibrar, es todo, calibrar es una pequeña parte es solo una comprobación de eso. Pero metrología significa que cada vez que medís va a haber un entorno de conocimiento, y eso es lo que uno tiene que acotar, lo tiene que definir, y hay un montón de fuentes de incertidumbres que, bueno, las vamos a repasar en un rato. Y de vuelta hay que tener en cuenta el riesgo. Es importantísimo el riesgo porque va a depender de eso la decisión que tomemos. Si es algo muy crítico, probablemente chequemos mucho más el requisito. Si es algo que tal vez no sea tan crítico, podamos tener más margen, darnos más libertad. Bueno, la capacidad de medición requerida también se conoce como requisitos metrológicos del cliente y son importantísimos, son fundamentales. Deberían tener definido cada persona, cada entidad que mide, debería tener claro para qué mide y qué necesita de esa medición, ¿no? Entre las posibilidades de requisito metrológico, que pueden ser varias en realidad, lo que uno
puede mencionar rápido son el alcance de la medición, el error máximo permitido, hay algunas incluso normas que definen eso. Por ejemplo, para algunas industrias que trabajan con determinadas normas, ya algunas normas te definen un error máximo y te van marcando los límites. La incertidumbre permitida también sucede en algunas normas que lo pide, pero no solo por la norma, también uno puede definir, ¿no? Qué incertidumbre puede tener como máximo. Los límites de medición, hasta dónde se puede responder el equipo, los límites de tolerancias, de vuelta similar al error máximo permitido, tiene que ver con en qué momento cambia de apto o no apto, ¿no? La tolerancia, acá es la palabra tolerancia, es una palabra complicada porque en realidad cuando hablamos de tolerancia hablamos de otra cosa, no hablamos de un número, hablamos de un concepto. Entonces cuando pensemos en tolerancia es mejor pensar en un intervalo de tolerancia, así que vamos a ver que está marcando justamente entre los límites, ¿no? Ahora lo vamos a repasar, pero bueno, es importante saber eso, ¿no? Cuándo es apto y cuándo no. Básicamente estamos repasando eso. Y el tema de cuán estable es la medición, la resolución de los equipos, entre otras muchas cosas. La verdad que los equipos tienen varias características. Básicamente lo que nosotros queremos cuando definimos una capacidad de medición requerida es qué queremos de esa medición, cuánto vamos a tolerar. Y de vuelta el factor de riesgo es indispensable. Y ahí, acá los invito, hay un análisis que me gustó, bastante sencillo. Cada uno puede hacer su propio análisis, hay un montón de bibliografía en lo que es riesgo, pero básicamente lo que uno trata de hacer es evaluar, cuantificar de alguna manera lo que es la ocurrencia, la severidad y la detección, ¿no? Del fallo. En este caso, bueno, este ejemplo que voy a dar está bastante fácil, cuantifica estas opciones de 1 a 10, las combina en distintas fórmulas y según eso define un factor de riesgo, un coeficiente que va a ser después decisivo a la hora de definir las capacidades de medición. Acá vemos ejemplos, cada uno evaluará el suyo, tomará una decisión según lo que le crea conveniente, ¿no? Y con eso, teniendo en cuenta ese riesgo y teniendo en cuenta los límites, podemos llegar a definir lo que es la capacidad de medición requerida. Esto es una fórmula ofrecida de vuelta, eso lo decide cada uno. Este no es un mal ejemplo, la verdad que es un límite, marca los límites, donde uno puede estar apto, y eso lo define con un 3, que es, básicamente se está cubriendo, y el factor de riesgo que definió. Entonces la idea es que con esto uno puede tener un requisito que está acotado y está evaluado según el riesgo que tiene ese proceso. Cuando hablamos de tolerancia, la norma la define la norma del BIM, la nota del BIM, lo define como la diferencia entre los límites de tolerancia superior e inferior. Y hablamos de límites de tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia, en realidad tenemos que pensar en eso, en una pared de un lado, del otro o de ambos lados, ¿no? Puede ser también. Lo más común es que definan un más menos, ahí estamos definiendo una pared simétrica de ambos lados, un intervalo de tolerancia. Por eso hablamos de límite de tolerancia superior e inferior, y entre ellos definimos lo que llamamos tolerancia, que en realidad es un intervalo, la intención es esa, entender eso, y no necesariamente son simétricos. Uno podría definir límites superiores, límites inferiores diferentes, y podría incluso definir un límite superior y no un inferior, o al revés. A veces que solo define superior porque el inferior por naturaleza se da. Por ejemplo, en una masa no va a haber valores negativos de masa. Entonces ya de por sí hay un límite inferior, que es el del cero, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de cómo define uno las paredes a partir del cual uno cambia de estado de un apto a no apto. Acá vemos lo que es intervalo, lo que les mencionaba de los límites inferior, límite superior, puede no existir el contrapuesto. Entonces el intervalo se queda abierto, queda un intervalo unilateral inferior o unilateral superior. A veces aparece un límite definido por motivos físicos. Pero el caso más común, el que todos solemos ver, suele ser el de ambos lados. Y ahora vamos a pasar un poco a algo un poco más divertido, digamos, o más práctico, de lo que es tolerancia. ¿Para qué usamos esos límites, esas paredes, ¿no? Acá yo marqué en gris, definimos una línea, todo sin números para que sea más intuitivo, no sea tan complicado.
definimos un borde para el cual no va a pasar, y en el gris es justamente ya la condición es no apto, en el blanco sería apto. Es el intervalo de tolerancia, es la zona donde yo considero que lo que estoy midiendo, ese producto, por así decirlo, es apto. Imaginemos que lo medí, me dio en el perfecto en el medio. Acá vamos a hacer un ejercicio mental donde suponemos que no hay incertidumbre por el momento, para hacerlo más fácil. Nos da justo en el medio, bárbaro, estamos muy lejos de los bordes, perfecto. A medida que hacemos otra medida, puede ser una medida en otros años o puede ser otro tipo, no sé, la idea es analizar lo que ya estamos más cerca de una pared. O sea, ahí ya podemos tener en cuenta que algo no está del todo bien. A medida que nos acercamos a esa pared, ya ahí deberíamos tener precauciones, ya tener alguna alarma, tener una idea de que estamos muy cerca, cualquier cosa que pase, que vaya variando, nos puede sacar. El peor caso, que está en el borde, que ahí dependerá de la definición que tenemos nosotros, si el borde es incluido o no, en ese intervalo es igual o no, si es apto o no apto, es una cuestión política de uno decide, y hoy ya claramente se pasó y ya no nos sirve el producto. Pero el mundo no es ideal, hay incertidumbre alrededor, y acá lo dibujamos con una barrita para que sea más cómodo. El valor central está representado de vuelta por el puntito, y la barra está hablando de suerte de posibilidades. Acá contamos a 95, recuerden que las posibilidades son infinitas, pero nosotros, o sea, con un K igual 2, que es lo que se usa en todos lados en la industria, hay otro tipo de factor de cobertura, pero el K igual 2 te garantiza un 95% de que el valor va a estar en ese entorno, en ese rango. Repetimos el punto, nada más que esta vez estamos en la incertidumbre, vemos lo mismo que se corre. Acá ya vemos que antes ya toca el borde, porque existen posibilidades de que esto ocurra. Porque estamos dentro del entorno del 95%. Existe posibilidad de que esto ocurra. Entonces ahí ya tendríamos que tener alguna idea de que esto puede estar fuera o en el límite, si consideramos que está igual, puede estar adentro, pero en el palo, hablando mal y pronto. Ya deberíamos tener una alarma, algo, tener en cuenta que eso con el tiempo se puede llegar a correr, hay que tener algunas cosas que después vamos a ver que realmente se pueden usar. Pero sería un apto ahí en el borde. En este caso, es un caso muy particular, porque lo vimos que estaba supuestamente adentro. Bueno, ahora vemos que con la incertidumbre tenemos mitad dentro, mitad fuera. Hay un 50% de probabilidades de aceptarlo mal, un 50% de posibilidades de rechazarlo mal. Es un caso muy crítico, y es el que sucede siempre que uno usa lo que vamos a ver en el próximo webinario, aceptación simple, que es no tengo en cuenta la incertidumbre. Cuando no tengo en cuenta la incertidumbre para evaluar si está dentro o no de tolerancia, estoy en este caso. Cuando me dan el borde, yo lo puedo considerar apto si es que el borde significa igual, o sea, está dentro del intervalo de aceptación, de tolerancia. El problema está en que, claro, yo tengo una posibilidad donde hay chances, hay probabilidades de que esté fuera y probabilidades de que esté dentro. O sea, ahí tengo que tomar una decisión. Y esa decisión es justamente la regla que vamos a tomar para evitar todo esto, ¿no? Que eso lo vamos a ver en el próximo webinario, es muy interesante. En este caso vemos que un suceso puede ser que está dentro, pero otros no están afuera. O sea, en este caso ya el equipo el producto dio fuera. Ya existen muchas posibilidades, ya de acá vamos a tener un 99, 95% que esté fuera. No tiene sentido. Entonces es importante la incertidumbre y es importante definir los límites y ver cómo relacionamos la incertidumbre con las tolerancias. Porque no solo es el valor central, sino que es la nube esa de incertezas que tenemos y cómo la usamos. Y hablando de los límites, ¿cómo definimos los límites? Bueno, lo que se suele hacer es, lo que se debería hacer es conocer uno exactamente su proceso y definir uno el límite. Si yo digo que no sé, tengo que medir, y si me paso por un grado, ya sé que imaginamos un producto que tiene una longitud y tiene que entrar dentro de un orificio. Si yo sé que de determinada longitud, el diámetro ya no va a entrar, ya mi límite me lo marca el uso. O sea, yo ya puedo conocer, según el proceso, qué límite puedo manejar, ¿no? Y ahí, obvio, teniendo en cuenta la incertidumbre y todo lo que respecta a la medición. Entonces, la función metrológica y el uso que va a tener el equipo es indispensable. Eso sería el primer escalón, eso deberíamos usar. Ahora después existen algunas normas que ya te definen, depende de la industria, que ya te definen algunos límites, te ponen el error máximo permitido, te dicen qué incertidumbre puedes usar, entonces ya te van acotando las reglas y ya te toman las decisiones un poco por vos, aunque siempre hay margen para que uno pueda elegir más o menos, ¿no? Ajustar un poco para que se adecue a su proceso. Y después lo que se suele hacer en la industria, justamente por falta de todos estos conocimientos, es usar las especificaciones del equipo.
por ejemplo. Lo cual es grave porque en realidad nosotros todavía no compramos el equipo. Nosotros tenemos que saber comprar el equipo antes. Primero tenemos que saber qué queremos medir para después comprar el equipo, y no al revés. Sin embargo, hay algunos, de repente hay procesos que ya vienen definidos de planta matriz o de otros lugares, o mismo por nombre, ya te van dando algunas reglas que seguir. Y según de dónde venga el origen de ese límite, puede ser un montón de modos. Nosotros cuando estábamos evaluando la curva, estamos hablando un valor medido, un punto, por ejemplo, 100 grados, por decir algo. Pero hay tolerancias que tienen que ver con fórmulas que va variando según el valor que uno va a medir. Hay otras que son constantes. Por ejemplo, en este caso, les voy a dar un ejemplo, tenemos en tensión, acá ya te informan, esto es de una especificación. Si eligiéramos el límite como de tolerancia de la especificación, que es algo que se suele hacer habitualmente, tendríamos que traducir esa especificación a nuestro límite. O sea, eso va a ser, lo vamos a considerar igual. Entonces, acá ya hay una fórmula. Vemos que es el 0,5% de la lectura más un dígito. Que eso cuando veamos especificaciones lo vamos a ver un poco mejor. Pero la idea es que acá ya hay una fórmula, no es un más menos definido, sino que es una ecuación. Después tenemos acá otro caso, por ejemplo, el de humedad, que no solo depende de la humedad, vemos que al variar la humedad varía, pero también varía con la temperatura. Entonces, y ni siquiera es una ecuación, digamos, simétrica de este lado al otro, sino que con la pendiente vemos que cambia, así que hay que tener en cuenta que tolerancia, si vamos a usar eso como tolerancia, la especificación, hay que tener en cuenta que es compleja, o sea, hay que tenerla bien evaluada y ver en qué punto estoy midiendo para poder saber cuál es la tolerancia, ¿no? Porque si mido en otra temperatura, mi tolerancia se recorre. Bueno, este es el mismo caso, es la tabla de aquel. Esto ya es de una norma, ya te define clases de RTD, de sensores de temperatura, y según la clase que define, ya te asigna una tolerancia, ¿no? Te dice un tanto por ciento de temperatura, perdón, un tanto de temperatura más un tanto por ciento del valor leído. De vuelta, esto ya es una tolerancia de una norma, y según eso lo define en tal o cual tipo de zona. Y vemos, por ejemplo, acá otra del peso, ya es un valor definido para el tipo de pesa, que es el valor de la pesa, ya te define un máximo permitido que puede tener. Ya defino como un número, ¿no? Igual en esto, como es una medida materializada, es más fácil. Bueno, eso para los límites de tolerancia. Hay que conocer el proceso. Ahora, vimos que cuando nos acercamos a la pared ya teníamos una idea que algo iba a pasar. Y ahí tenemos que ver cómo manejamos esa precaución que vamos a tener para evitar que se nos pase y poder accionar antes de que se nos pase, ¿no? Esa es la idea. Pero eso se definen los que son márgenes de seguridad, que básicamente es, tengo el límite, me voy acercando, ya acá ya me voy dando cuenta que algo va a pasar, que si estos son medidas sucesivas de un equipo, año tras año, vemos que el equipo se está corriendo. En un momento se va a salir y yo podría accionarme antes que esto. Bueno, definir ese antes, es definir un margen de seguridad. En este caso, voy a exagerar, vamos a definir un margen enorme, para definir como amarillo, el límite de tolerancia sigue siendo el mismo, pero definimos un límite anterior, ¿no? Que decimos ya cuando pasa de ese límite, algo vamos a hacer. Si nos dan el centro está bárbaro, ya se nos empieza a correr. Ya cuando llegamos acá, ya decimos, no, acá algo tengo que hacer, volvamos para atrás, esto no está apto, volvemos o a comprar un equipo nuevo, o ajustarlo, repararlo, lo que sea. Pero ya antes de que se vaya la especificación, yo ya pude corregir, ¿no? Entonces yo como que acoto más la variabilidad que puede tener ese equipo. Eso básicamente es el concepto de margen de seguridad. La distancia esta al margen de seguridad, hay normas que de ahí viene lo que es la evaluación de conformidad y qué criterio tomo, que lo vamos de vuelta a expandir en el próximo webinario, es largo, pero básicamente se basa en cuántas veces la incertidumbre tomo. Para resumirlo muy rápido, si la incertidumbre es del centro acá, es U, bueno, se puede tomar un U, dos U, 0U, que es el caso de aceptación simple que vimos, que no es tan conveniente por la probabilidad que tenemos. Pero bueno, cada decisión de ancho de margen nos va a dar una probabilidad de aceptación falsa, de rechazo, eh, que bueno, será una decisión que cómo queremos jugar y ahí va a venir lo que es el riesgo y todo ese análisis. La parte de tolerancia, con esto más o menos cerramos un poco la idea.
vamos a pasar a lo que son los instrumentos. Porque hasta ahora vimos el concepto de lo que yo quería medir, y para eso tengo que comprar un instrumento. Entonces tengo que conocer los instrumentos. Para conocer esos instrumentos empezamos a definir características. Hay un montón de características, voy a decir las típicas. Vamos a empezar, por ejemplo, por el rango, que es cuánto puedo medir, la escala, que viene del medio derivado del rango, la resolución, el intervalo de exactitud y las partes. Eso lo agrego porque en realidad es fundamental y muchas veces se pierde esa idea, pero está bueno entender cómo funciona el equipo y qué significa un lazo de medida, ¿no? Así que lo vamos a repasar porque es importante y muchas veces se cometen errores por ese lado. Hablando del rango, un rango es la diferencia entre el mínimo y el máximo que puede medir. O sea, lo vamos a mostrar analógicos porque es muy fácil de verlo, donde la cartilla se ve, que es el valor mínimo al valor máximo que puede detectar el equipo puede detectar. Ese es el rango, ¿no? A veces le dicen campo de medida, hay varias definiciones, pero la idea es que es todo lo que el equipo puede ver, ¿no? Nosotros compramos un equipo y queremos saber desde dónde a dónde mide. Ahora bien, en analógicos es fácil, sobre todo cuando es una única escala, pero en digitales ya se complica. Acá lo vemos con una simple imagen, acá ya tenemos que recurrir al manual. Igual les recomiendo, sea cual sea el equipo, el manual siempre. Y primero empezar por las especificaciones, que es lo que nos va a dar un pantallazo, y después sí, leerlo todo, ¿no? Entonces, es la Biblia. El manual es fundamental conocer el equipo y para eso está el manual. Acá para conocer el valor del rango, de dónde a dónde, tenemos que mirar el manual, porque tenemos un montón de unidades y cuál es el rango en cada una de ellas. En las especificaciones, acá el fabricante, por ejemplo, menciona de 200 volt y 1000 volt. Vemos que acá el rango en realidad está hablando del máximo y lo infiere, piensa que el usuario lo va a entender. Y es verdad, la mayoría de la gente que está más o menos en tema lo ve y lo entiende, no hay que explicar nada, pero en realidad el equipo va de menos 200 a 200, ese sería el rango. O en algunos casos donde solo mida positivo va a ir de 0 a 200 milivolts. En realidad sería el rango de esta escala, porque el rango total es de menos 1000 a 1000 volts. Eso sería todo lo que puede medir. Vemos que hay unos saltos, que no mide igual en todos los subrangos. Por eso vamos a nombrar lo que se denomina lo que escala y qué significa, ¿no? Son como pasos de ese subrango. El rango total sería entonces, en este caso, haciendo un recorte rápido porque su multímetro tiene un montón de opciones, pero en tensión continua sería de menos 1000 a 1000, ¿no? El rango total. Ahora tenemos escalas. Vemos en un multímetro, que es el peor ejemplo, porque, mejor dicho, es el mejor ejemplo, pero es el más complicado. Tiene un montón de unidades, tiene un montón de rangos, entonces es muy interesante explicarlo con un multímetro. Vemos acá que tiene tensión, tiene resistencia, tiene corriente alterna y continua encima. Así que son varias. Y definimos como escala, y a mí, escala se dice como cada subrango, pero ahí vamos como un despiece como para entenderlo un poco mejor. Hablamos de la escala que puede ser de la misma magnitud, pero unidades diferentes, perdón, la misma magnitud de unidad, pero diferentes subrangos. Por ejemplo, acá, en esta escala en negro, vemos que está midiendo DC, esta extensión, de 0 a 50, 100, esta es la escala, llega hasta 300. Pero hay una también que también mide tensión y está midiendo hasta 60. Entonces ahí tenemos un rango distinto, es la misma unidad, la misma magnitud de tensión, pero son subrangos diferentes. Después tenemos la misma magnitud y subrango, pero con diferentes unidades. Esto es típico en presión y temperatura. Por ejemplo, acá tenemos una escala donde están Fahrenheit y grados Celsius. Y bueno, ahí tenemos diferencias que son, en realidad están midiendo lo mismo, la misma fenómeno, la misma magnitud, pero te lo representan en distintas unidades, ¿no? Te está dando, de hecho el rango es el mismo, porque más allá de la traducción de unidad, está midiendo la misma zona, o sea, de tope a tope. Pero hay una traducción y cada escala en realidad va a tener su propia matemática, ¿no? Porque vemos acá que va a dar un número, yo cuando miro acá puedo resolver un número, que va a ser, no sé, 130 con 00, y después voy a ver el otro, y no voy a ver, cuando lo quiero traducir ya no va a ser lo mismo, porque la escala es distinta, tiene otra linealidad, etc. O sea, en realidad estoy midiendo el instrumento es lo mismo, pero como la escala es distinta, el resultado es distinto.
perdón, la graduación es distinta. Hay equipos de diferentes magnitudes y ahí vemos, por ejemplo, volvemos al ejemplo del multímetro analógico porque es fácil de ver, de vuelta los analógicos en ese sentido son muy cómodos, los digitales hay que ver el manual, igual es ley. Vemos que hay diferentes magnitudes, tensión, corriente, hay un montón, a veces tienen temperatura, así que pueden manejar distintas magnitudes y usan el mismo parte del mismo circuito para medir y después harán la adaptación para poder elegir distintas unidades. Y lo importante es que, así como elegimos distintas unidades, porque pasa por distintas zonas del circuito electrónico, o pasa por distinta graduación de marcas, o pasa por distintos atenuadores, o sea, la respuesta va a ser diferente. Es otra medida, eso es lo importante. O sea, el error que puede tener midiendo acá, si esa escala estuviera mal y esta estuviera bien, van a ser resultados diferentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser una parte del circuito que esté rota y no te mide tensión, y corriente anda bárbaro. O acá, tal vez el atenuador que tiene para medir de 300 está roto, y 60 va bien perfecto, pero cuando llega a 300 falla. Entonces, son medidas diferentes y son como instrumentos diferentes, si lo quieren pensar así. En realidad, tendríamos que evaluar cada una de esas. En realidad, evaluamos la que nos interesa, ¿no? Vamos a calibrar el rango que vamos a usar. Pero hay que tener en cuenta que si vamos a hacer todos, habría que evaluar todos. No es que calibro solamente en 60 volt y ya me sirve para todo lo demás. Tengo que evaluar el de 300. Y en digital vemos, de vuelta con el mismo ejemplo, que es más complicado porque te lo tenés que terminar leyendo sí o sí el manual, la especificación mínimo, porque te suelen dar el máximo, o algunos tienen, en este caso está por ejemplo graduado de acá, pero algunos son autorrango, así que ni siquiera tenés este saltito. A veces te dice solamente resistencia, pones en resistencia y solo te vas pegando el salto de tal. Así que sí o sí terminás en esta especificación. Ni siquiera el display te da una idea, así que el manual hay que leerlo. Después tenemos de esas escalas o de ese mínimo máximo por subrango que tenemos, hay diferentes formas matemáticas de expresarlo, ¿no? O sea, cada fenómeno tiene una respuesta, el equipo lo traduce en algo que nosotros podemos interpretar, sea digital o analógico. Justamente cuando hablamos de digital analógico es cómo es lo que nosotros interpretamos, ¿no? En este caso estamos de vuelta con los analógicos, pero la escala es analógica. Nosotros cuando la leemos la discretizamos. Hay lineales, o sea, que se comporta como una recta. O sea, cuando subo el doble, se sube el doble de la escala. Y así sucesivamente, ¿no? Esa es la idea. Después hay otras que son logarítmicas. Hay algunas que son, por ejemplo, de equilibrio de cero, como puede ser una balanza. Bueno, este es el caso de logarítmicos. Pasa mucho de vuelta en los instrumentos analógicos. Los multímetros que medían resistencia, usaban mucho esto. Acá hay un ejemplo de la diferencia entre analógico, aritmético y logarítmico. Y acá vemos un ejemplo de un instrumento de cero, hay varios de cero. Hoy en día tratan de ser todos digitales porque tienen mucha ventaja, estamos en otra era. Son más bien lineales. Lo que se busca hoy en día es que sea lineal la respuesta. Y si no es lineal, trabajan en tramos donde sí lo es. Donde puedo interpretar lineal, entonces ahí tengo una ventaja. Otro dato importante es la resolución, ¿no? La resolución básicamente es lo que puedo interpretar, es lo mínimo que puedo interpretar entre un pasito y otro. Nosotros hablamos de que los instrumentos en realidad miden un continuo, miden analógico. O sea, el fenómeno suele ser analógico, sobre todo en nuestra escala humana, suele ser analógico. Y el instrumento lo que suele tener es un sensor que traduce de ese fenómeno que estamos midiendo a otra cosa que nosotros podemos interpretar, a través de un montón de pasos. Pero el resultado que nosotros leemos del instrumento siempre es un número, y es un número no infinito, ¿no? No es que tiene números como pi, que tiene números para la derecha de ternos, sino que es un número corto, y después de ese sigue el siguiente, que es un pasito. Bueno, eso es la resolución, esa diferencia pequeña es la resolución. Esto es un recorte de una D, es una conversión analógico-digital. Esto se usa en electrónica, pero el concepto es el mismo. Lo que hace es una línea, que es la curva ideal, el comportamiento ideal, generalmente es una recta, porque son lineales, queremos que sean lineales los instrumentos.
Y lo que hacen, la electrónica en este caso, o nosotros con nuestro ojo cuando leemos una escala analógica, es decir, estoy acá o estoy acá. Ahí pega un saltito, ¿no? Es el paso siguiente. Entonces, ese saltito es la resolución. ¿Sí? En los equipos lineales suele ser la resolución constante en una escala, después puede ser que pase a otra, como pasaba en el multímetro, que pasaba de 200 milivolts a 2 volt, y ahí la resolución va a cambiar. Pero suele ser así, ¿no? En los lineales. Es un dato muy importante porque te dice cuánto puedes ver vos de eso que estás mirando, de esa magnitud, hasta cuánto puedo entender, ¿no? Es como si fuera el enfoque de una cámara, ¿viste? Que uno enfoca más o menos, bueno, la resolución te permite ver hasta dónde puedo ver, bueno, más allá de los límites inferiores y superiores, ¿no? Otro fenómeno importante que hay que tener en cuenta a la hora de elegir instrumentos es la respuesta temporal. Y no solo son de los instrumentos, de toda la física. La física en sí no es instantánea, de vuelta a niveles, no me voy a meter en cuántica, o sea, hablemos acá en niveles más humanos, más mecánicos, que son fenómenos que transcurren en un tiempo, que no son instantáneos. Uno prende la luz, toca la tecla, y no es que la luz, por más que sea la más rápida que existe, es instantánea. Tarda en llegar, o sea, está bien, tarda nada, ¿no? Pero hay un fenómeno que se da. Por ejemplo, en temperatura. Nosotros prendemos, la que calienta el agua para el mate tarda un tiempo. Y no es que llega en línea recta, sino que llega a hacer un comportamiento similar a este, ¿no? Esto es típico de que sabe de eléctrica, ve la carga del capacitor, lo primero que se suele ver. Esto, ante una respuesta de un escalador, o sea, vengo apagado, lo prendo, vengo el termómetro afuera de la pava y lo meto dentro de la pava, bueno, ahí reacciona con nuestro comportamiento. Y lo importante es que nosotros los instrumentos miden en la zona estanca, en la zona del valle, donde el instrumento que tiene su tiempo para poder medir, llega a esa zona y ahí podemos decir también. Si el fenómeno está cambiando, el instrumento no puede medir porque ¿qué cambio está midiendo? O sea, es muy difícil, hay cierto análisis predictivo, es más complicado. Pero lo importante es que el instrumento tiene sus tiempos, lo que estamos midiendo tiene sus tiempos y hay que entender esos tiempos para poder medir. El tiempo de respuesta no es algo que suele estar en las especificaciones, los equipos muy buenos lo tienen, es importante, es un plus, pero acá el concepto más que nada es saber que yo voy a medir tal cosa, necesito mínimo tanto tiempo para medirla, que compre algo que acepte ese tiempo. Si tiene mucho más tiempo, ¿lo puedo esperar o necesito algo más rápido? Esa es básicamente la respuesta en el tiempo que tiene el equipo, ¿no? Y acá vamos a hablar de lo de la parte gruesa de lo que queríamos saber, es para ver si cumple o no cumple, ¿no? Nosotros queremos saber qué ofrece el equipo. Y acá me tomo la libertad de nombrarlo como intervalo de exactitud, porque de hecho es un intervalo, te lo dan como más o menos, y hay que tener cuidado porque la palabra exactitud vimos que es una cualidad, no es una cantidad. Cuando hablamos de exactitud estamos pensando en veracidad y en precisión, que también son cualidades. Después lo cuantificamos y lo convertimos en sesgo, lo convertimos en incertidumbre, bueno, sesgo, corrección. Después lo cuantificamos, pero exactitud es una cualidad. Lo que los fabricantes te informan como especificaciones, como exactitud, precisión, mezclan todos los conceptos metrológicos, no importa, no pasa nada. Lo importante acá es que nosotros sepamos que el fabricante nos dice que va a cumplir con esto, entre este y este valor. Y este valor, ese más o menos, va a estar el valor que va a medir él. Siempre referenciado al valor verdadero, ¿no? Porque nosotros pensamos que cuando mide, va a medir perfecto, y el fabricante dice, sí, va a medir perfecto, más o menos tanto. O sea, entre ese rango va a estar. Perdón, rango justo en este momento no es la palabra más feliz. En ese intervalo va a estar. Esa es la idea, ¿no? Ahí me interesa más que entiendan el concepto y no que se mezclen la palabra, porque se mezclan mucho las palabras y hacen un enredo. Ya les digo, aparece como precisión. De hecho, yo los ejemplos que di, aparece una vez como precisión, una vez como especificaciones y una vez como exactitud. Y es adrede, ¿no? Para que sepan que puede aparecer de todas esas formas. Suele estar expresado en más o menos, no necesariamente es así, pero suele estar expresado así. Y hay muchas formas de representarlo. Según el tipo de equipo, te lo van a dar en números constantes. Por ejemplo, por decir una unidad, más o menos 5 grados. Nada, eso es un montón eso, pero como para decir algo. Puede ser en más o menos 5 dígitos. Y ahí cuando hablo de dígitos, está hablando de que para esa escala, ¿cuál es la resolución? Bueno, ese es el último dígito, el dígito menos significativo.
bueno, hay tantos 5 dígitos serían. Si es 0,1 la resolución, o sea que va a ser 0,5 dígitos en ese caso. 0,5 miliwatts, por decir. Y después tenemos algunos que hablan de fondo de escala. Fondo de escala es el tope, el máximo que puede medir, 1% de eso. Y eso realmente te lo expresan así porque tienen más de una escala o porque está normado, ¿no? Pero termina cuando vos haces el fondo de escala, que es fijo, un manómetro, no sé, un termómetro de 100 grados, bueno, el 10% de eso, bueno, te va a dar 10. Ese sería. Te da un valor fijo para esa escala. Después tenemos algunas que están expresadas en forma proporcional. Vimos algún ejemplo, lo que es por ciento de la lectura. Pasa mucho en multímetros, pasa mucho en termómetros, que agregan un por ciento de lo que estás leyendo. Entonces es como que lo que te garantiza que va a cumplir el fabricante se va corriendo a medida que va avanzando el número, ¿no? Combinaciones de estos anteriores, ¿no? Tenemos un proporcional, tenemos una constante y es una pendiente. Es el tanto por ciento de la lectura, esto sería una M de una pendiente, más una constante. Y después tenemos algunos que son combinados, que son constante o proporcional, y ahí lo que suelen hacer es decirte el que sea más grande. Entonces hay un punto de encuentro donde se cruza la recta paralela al horizonte con la diagonal, ¿no? Ahí se hace como si fuera un embudito. Esa es un poco la idea. Hay un montón, hay algunos que son bastante más complejos, hay unos que son como escalones. Bueno, la idea es poder leer, el manual te lo va a decir, entender. Lo que yo recomiendo siempre es graficarlo, es muy, muy bueno poder graficarlo, y con eso van a tener una mejor idea. Acá hay un ejemplo gráfico de una especificación de una exactitud, un intervalo de exactitud. Tenemos, por ejemplo, acá un ejemplo que habla del fondo de escala, en manómetros, y tenemos un ejemplo acá cuando habla del por ciento de la lectura más tantos dígitos, ¿no? Acá en este caso vemos que incluso varía con la frecuencia, ¿no? Esta extensión, así que hay que saber interpretarlo, ¿no? Tiene mucha información. Y yo quería hablar de partes porque esto es fundamental. A veces se cometen errores por este lado y uno ni siquiera se da cuenta, ¿no? Cuando hablamos de este instrumento, generalmente hay un sensor, pues en una sonda. Nosotros le solemos decir sonda porque sonda es como una prolongación con sensores en la punta. Puede tener más de uno, ¿no? Cada sensor va a ser un resultado, una indicación, ¿no? Algo que leer. En humedad, por ejemplo, temperatura y humedad son dos magnitudes en una misma sonda. El concepto está en que tenemos una sonda, una prolongación con un sensor para poder serlo útil, y eso va conectado a un indicador, que es el que traduce la señal, la convierte en algo legible, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, en el caso de temperatura, una RTD, la conectamos a un indicador, nosotros cuando calibramos podemos calibrarlo por separado, porque son divisibles, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos son divisibles, podemos calibrarlo por separado. Esto como un traductor entre temperatura y eléctrica, porque al fin y al cabo es eso, mide resistencia, con sus consideraciones, pero mide resistencia. Y después un indicador que lo que hace es medir resistencia con sus consideraciones, porque está tratando de leer una sonda y sabe cuál es, con su transformación, etcétera, para convertirlo en temperatura. Pero lo que va a hacer es agarrar una señal, la va a adecuar, generalmente la amplifica, porque las señales de los sensores suelen ser chiquitas, la protege, tiene mallado, le pone filtros, toda una adecuación electrónica. Pasa por un conversor que hace eso, hace ese continuo, porque hasta ahora estamos en una señal continua, continua en el sentido de analógica, ¿no? En electrónica es analógica, y después la recorta en escaloncitos. Y ahí es donde llega a lo que es la conversión analógica digital, lo convierte en un número. Es un número que puede o no tener un algoritmo matemático para convertirlo después en la información que nos presenta. Esa es la idea. ¿Por qué lo digo y es tan importante y por qué lo resalto tanto? Si yo cambio el sensor y si yo había calibrado en lazo, tengo que mantener el paquete junto, porque yo determiné el error de todo eso, la incertidumbre de todo eso junto. Una vez que lo separé, ya no sé y le pongo otro sensor, por ejemplo, no sé cómo se comporta ese sensor con ese indicador. Porque cada un sensor va a tener su propio comportamiento, es un individuo de por sí.
El indicador también es un individuo de por sí. Yo puedo calibrarlos por separado, lo cual es válido, está perfecto. Son dos calibraciones, se paga más. Y después hay que combinar los errores, que no es, tampoco es mucha ciencia, pero es un trabajo más que hay que hacer. Lo más normal es hacerlo en lazo, ¿por qué? Porque así agarras todos los errores juntos en una sola bolsa, lo pones en la incertidumbre y te va a dar más prolijo. Y ahora tenés que tener la precaución de no andar mezclando, porque si empezás a mezclar, ya no es trazable, ya esa medición, cuando calibraste no evaluaste eso que estás usando, evaluaste otra cosa. Por eso digo, es importante porque suele pasar bastante esto y es fundamental, ¿no? Acá vamos a un ejemplo de un indicador y una sonda, en este caso RTD, que tranquilamente yo podría poner otra y nada, lo puedo manejar, ya les digo, lo puedo manejar, calibrar todo junto o en partes. No hay problemas, puede ser cualquiera de las maneras. Solo tengo que tener en cuenta cómo la voy a usar, ¿no? Y ser fiel a eso. Y otra cosa importante es que si tiene más de un canal, cada canal es una medición, es una indicación. Cada canal tiene que ser calibrado. Yo no puedo calibrar uno y pensar que el otro está bien. ¿Por qué lo digo? Porque puede pasar que de repente un canal esté bien y el otro esté roto, y después nosotros tomamos una decisión con el canal roto y ni nos enteramos. No es porque yo les quiera vender una calibración, no, todo lo contrario. Me interesa que midan bien para que ustedes no tengan problemas en lo que les interesa medir, porque están midiendo para hacer algo que es importante. Básicamente esa es la idea, ¿no? Eh, Así que es importante también que cada canal es un instrumento de por sí. O sea, cada lazo, si tiene 50 canales, son 50 instrumentos. Cada uno tiene su forma de interpretar la señal analógica y convertirla en un valor. Si cambio el sensor, también estoy cambiando, si en el caso del lazo, ¿no? De vuelta, si lo pongo por separado, mientras tenga la precaución y combine los errores, está todo perfecto. Y después hay un dato que no es menor porque hoy en día se usa mucho, el tema del tipo de lectura. Hablamos del indicador. Hoy en día, perdón, voy a hacer un asterisco, que esto me parece que es muy interesante, no lo agregué, pero está bueno, que hoy en día los sensores cada vez roban más etapas del indicador. Entonces hay sensores que ya tienen adecuación de señal, ya tienen conversión analógico-digital. Y solo lo único que tienes que hacer es conectarlo de una manera, eh, por un protocolo de comunicación. Puede ser Wi-Fi, puede ser Bluetooth, puede ser lo que sea. Pero ya la sonda, sin tener un display, ya está haciendo toda la electrónica, ya está haciendo toda la conversión a un número. Entonces, te da algunas ventajas, ¿no? Es más fácil calibrar una sonda cuando ya tiene todo, lo único que hace es que le manda la información a alguien y lo otro es solo una pantalla. Entonces es un solo equipo. Bueno, la forma de presentar la información es importante porque hoy en día, con el avance de la tecnología, registrar el dato sabemos que analizar en tiempo real, en tiempo, mejor dicho, es muy importante porque hay fenómenos que van cambiando en el tiempo y nos permite tener más información, nos permite combinarlo, hay un montón de cosas que hacer con eso. Entonces, la mejora en comparar con un instrumento de antaño, donde uno medía y tenía que anotar y registrar la hora, la mejora es que el equipo ya está grabando y ya tiene una hora fichada, y si uno tiene bien sincronizado ese instrumento que muchos fabricantes, esos mismos software te lo hacen, lo sincroniza con la PC está sincronizada, debería estar sincronizada con la red, etc. Uno puede saber qué pasó y puede hacer análisis en el tiempo de eso que pasó. La verdad que el potencial es mucho, es muy, muy importante y es muy bueno que esté sincronizado. Entonces hay una diferencia entre lo que es una lectura directa, yo miro el display y tomo el valor, a un data logger. Y ojo cuando uno tiene un instrumento que es data logger y tiene display, muchas veces los displays son de cortesía, o no son de cortesía, es una información, es útil, el valor matemático es el mismo, pero a veces te recortan dígitos, entonces la resolución cambia. Tenés más información por loguear, entonces uno tiene que tomar la decisión de dónde voy a leer el dato, porque ya no es lo mismo medir 10,1 que 10,15, ¿no? Es otro número. Depende de lo que me interese o no medir, cuán crítico sea, pues será más o menos importante. Pero bueno, eso también es a tener en cuenta. Vamos a pasar a lo que son características metrológicas. Hasta acá hablamos de lo que era la tolerancia, lo que yo quiero, de mis requisitos metrológicos, lo que yo quiero del equipo. Ahí vemos qué tipos de equipos hay, qué consideraciones tener en cuenta de los equipos que puedo comprar, pensando en modelos, todavía no tenemos un individuo, y ahora pasamos al individuo. Pasamos a pensar, no sé si consideramos que lo compramos, pero ya pensamos en que ese instrumento que vamos a comprar, o que ya tenemos, hay que medirlo y ver cómo realmente se comporta, más allá de lo que me ofrezca el fabricante.
Y eso es la capacidad de medición instalada. También se conoce como MEMS, por sus siglas en inglés, es la característica metrológica del equipo, o sea, es lo que realmente está haciendo el equipo, ¿no? Va a tener su corrección y su incertidumbre, ¿no? Eso se demuestra con la calibración, por eso es tan importante. Lo que se hace con la calibración es justamente tratar de atarlo al sistema internacional a través de una cadena ininterrumpida de calibraciones. Ya sabemos, de todo eso lo vimos en el webinar anterior. La idea es que no solo sea no solo venga heredado a través de un montón de certificados de calibración, sino que el método también sea válido, que la persona que lo hizo esté capacitada, que demuestre competencia, etc. Y con todo eso tenemos un resultado de calibración, que eso nos va a decir realmente lo que está haciendo el equipo, lo que puede hacer. Esa es la realidad de ese equipo, ¿no? Porque yo agarro un equipo del mismo lote, del mismo modelo, todo perfecto, lo mido y va distinto. Y tal vez uno está muy en el borde y otro no. Y el que está muy en el borde lo voy a tener que descartar, ajustar, etc. Y el otro no. Y son el mismo equipo. O sea, para el fabricante son la misma cosa, para mí no. Entonces es muy importante la calibración. De la calibración uno hace una verificación metrológica y acá voy a hacer una salvedad porque estamos hablando de comprobarlo contra algo. En realidad uno debería, cuando vemos el cuadro final, ustedes cuando mandan a calibrar o cuando calibran internamente, lo que van a hacer es verificarlo contra sus requisitos, ¿no? Porque ustedes tienen que cumplir con eso. Ahora bien, a veces los laboratorios de calibraciones, no solo a veces, sino que en realidad no deberían hacerlo a menos que ustedes lo pidan, no deberían hacer una evaluación de conformidad a ver si cumple o no cumple con eso, a menos que ustedes se lo pidan y le digan qué norma usa, qué regla usar, ¿no? Entonces el laboratorio, ¿qué hace? Lo calibra, te da un resultado. Y ahí termina la historia. Bueno, a un pasito más, que en realidad se hace en la industria y está perfecto que se haga, está bien, mi cliente no me dijo contra qué lo voy a evaluar, cuál es su requisito, qué es lo que debe, cuál es la tolerancia. Vamos hablando mal y pronto, porque todo el mundo habla así. ¿Cuál es la tolerancia? No me lo dijo, no le interesa que yo se la diga, porque lo va a evaluar él y está perfecto y debería hacerse así. Ahora bien, yo sé que el equipo, de repente, contra lo que el fabricante me dice que puede dar, está haciendo cualquier otra cosa. Yo ya tengo una mini verificación y me doy cuenta y voy a avisar al cliente, por supuesto, que el equipo está fuera de lo que ofrece el fabricante mínimo. O sea, hay una comprobación de de lo que se puede hacer el equipo y cómo está midiendo. Y ahí es donde puede, y lo menciono porque es importante, ¿no? A veces uno detecta que necesita reparación en un laboratorio interno o externo, o detecta que necesita un ajuste. Que la decisión siempre pasa por el cliente, por supuesto, el dueño del equipo. Le digo el cliente no solo porque sea externo, sino que puede ser interno también. Pero siempre es el que tiene el requisito meteorológico va a decidir qué hacer con eso, ¿no? Lo vamos a ver en el gráfico. Pero hay una especie de verificación, ya de por sí en el proceso de calibración termina antes de entregarse como certificado, as found. Hay una pequeña comprobación a ver si el equipo merece o no ajustes, se ofrece en todo caso. ¿Por qué no se ajusta a todos los equipos que se calibran? Porque uno necesita saber cómo venían midiendo y a veces el ajuste no es tan sencillo y no es tan fácil de que quede ajustado, ¿no? El ajuste es como estamos interviniendo en el equipo. Entonces uno ajusta cuando es necesario, nada más. Y si ajusta, si toqué el equipo y ya va a medir distinto, porque yo toqué algo de toda esa cadena de secuencia para que informe un resultado, yo toqué algo para que eso, tratar de dejarlo mejor, mide distinto. Entonces yo tengo que volver a calibrar, porque tengo que volver a saber cómo están comportándose ahora. Siempre es importante que cuando ustedes calibren tengan el as found y el as cómo entró, porque yo quiero saber cómo estaba midiendo el equipo cuando yo lo estaba usando, y cómo se fue, porque yo quiero saber cómo va a medir ahora. Bueno, esto es necesario para saber, en realidad el resultado es cómo mide mi equipo. Yo quiero saber cómo mide mi equipo que tengo en la mano, o que estoy imaginando que voy a comprar. Yo, para poder saber que voy a comprar un equipo, necesitaría saber cómo va a medir. Y para eso necesitaría saber dónde lo voy a poder calibrar, qué incertidumbre me van a ofrecer. Por supuesto, cuánto van a tardar y todo, las cuestiones económicas, pero es importante también, o sea, el resultado de esa calibración va a ser fundamental. Entonces es importante a la hora de elegir un proveedor o calibrar internamente, o elegir un patrón si no lo calibra internamente, es ir teniendo una idea de podría ser el resultado, ¿no? El resultado, bueno, de esta calibración va a ser siempre una corrección más una incertidumbre. ¿No? Ese es el resultado final de toda esta comprobación que se hace.
Y como vemos, el resultado más matemáticamente, también de una manera conceptual, vemos que cuando uno calibra lo que hace es comparar con un valor de referencia, que consideramos que es el verdadero, porque viene de la cadena de trazabilidad, con sus correcciones, etcétera, siempre un patrón mejor, para que la incertidumbre, este resultado de toda esa medición, no dependa tanto del patrón, lo vamos a ver, lo vamos a un poquito más ahora, pero la idea es que tenemos un valor verdadero de referencia, nosotros pensamos que es el verdadero, pero es el valor del patrón, y el valor central de esa nube de incerteza que tenemos de la medición que hicimos, que va a depender de un montón de cosas, eh, entre ellas el patrón, el instrumento, etc. Esa es la distancia que existe entre el valor de referencia y la mejor estimación o el valor central de esta medición, va a ser la corrección. Y la incertidumbre va a ser el cuánto se amplía esa campana, ¿no? De las fuentes de incertidumbre que tenemos, por supuesto, la muestra del instrumento que estamos calibrando, porque es un ensayo que tiene varias repeticiones, uno va haciendo una muestra, una distribución de cómo se comporta. El instrumento, características, resolución, por ejemplo. Bueno, el rango va a depender también para los puntos que se hacen, etcétera, pero la resolución es fundamental, mínimo. Como mínimo entra eso, después está la repetibilidad, hay otros factores del mismo instrumento que estoy calibrando. Después tenemos, bueno, por supuesto el patrón, mientras más chiquita la incertidumbre, le aporte el patrón mejor. La muestra del patrón, de vuelta, mientras más chiquita mejor, debería ser más chiquita, por eso elegimos patrones que son mejores que nuestro instrumento. Condiciones ambientales que uno, si bien la acota, siempre algo hay que tener en cuenta, mínimo la acotación. El método, algunos métodos, todos los métodos influyen, algunos influyen más que otros. El operario, la capacitación del operario, vimos en la capacitación anterior, o podemos inferir de ahora que cualquier operario, según si mira un instrumento analógico, por ejemplo, ya el hecho de tomar lectura está afectando la medida, porque él está decidiendo si está más cerca de una raya o más cerca de la otra, y promediando la raya y diciendo qué valores entre esas marcas. Así que también, y bueno, después hay un montón de otros factores que pueden influir desde el punto de vista del operario. Hay un montón de ramas acá, yo pongo las genéricas, y todo esto nos va a dar una incertidumbre, nos va a contribuir a esa campanita celeste que vimos ahí. Hablando de trazabilidad, dijimos que era importante que esté relacionado con el sistema internacional, va a bajar desde el sistema internacional a los institutos regionales, a los nacionales, en este caso el INTI, a los laboratorios de metrología ya privados, que van un poco distribuyendo lo que la trazabilidad que da el INTI, o algún otro instituto, también puede ser tranquilamente a otro país, porque justamente la idea es que todos los países tengan la misma, todos tengan el sistema internacional, todos hablemos el mismo idioma. Y de ahí llega a la industria, ¿no? De los laboratorios nacionales o los laboratorios ya, privados, llega a la industria. Y acá es importante hablar de cómo llega esa incertidumbre, y acá es un concepto que está bueno entender, que se llama mejor capacidad de medición, y estamos hablando de los laboratorios, ¿no? Cuando uno entra por ejemplo, a la página del INTI y quiere ver los alcances de los laboratorios, lo que está buscando en realidad es la mejor capacidad de... ¿Qué quiere decir eso? Que es el laboratorio informa, por supuesto, hasta de dónde a dónde puede medir, y con qué incertidumbre va a medir, pero no informa todas las incertidumbres, porque las posibilidades son un montón. Va a informar la mejor, es lo mejor de lo mejor de lo mejor, como decía en la película. La idea es justamente que un laboratorio usa los mejores patrones, con las mejores, el mejor operario, vamos a hacer un repaso más fácil, el técnico más capacitado, con los estándares de referencia más precisos, las mejores condiciones ambientales, con el mejor instrumento bajo prueba, disponible en el mercado, porque ahí también se hace como una adecuación, porque uno evalúa hasta qué puede medir, y con ese es la mejor posibilidad, por eso es lo mejor de lo mejor. Hay consideraciones de la resolución, que va atado con el instrumento que uno puede elegir. La mejor estabilidad, la mejor repetibilidad, y con todo eso define una mejor capacidad de medición. Eso es lo mejor que te puede ofrecer un laboratorio de calibración. Eso es lo que ustedes están buscando cuando buscan un laboratorio y ven los alcances, están viendo eso. No quiere decir que ese equipo vaya a medir eso, porque va a depender sobre todo, y mejor si es así, porque debería ser así, del equipo que manda. Si el equipo que mandan es muy malo, tiene una resolución muy grande en el sentido de que es un número burdo,
va a estar condicionado el resultado por eso. Entonces, la incertidumbre final va a depender en gran parte, el peso más grande va a ser de ese lado. Y gráficamente, repasando la misma espina de pescado, imaginemos que esto es una calibración normal, donde hay contribuciones de un montón de fuentes. Por decir algo, son tamaño de flechas, que significa más incertidumbre, ¿no? Más aporte de incertidumbre. Lo que uno busca con la mejor capacidad de medición es justamente poner los aportes más chiquitos de cada uno para poder llegar a la mejor capacidad de medición. Eso es lo que cuando uno pone la mejor capacidad de medición, está informando eso. Eso es un dato importante para que tengan en cuenta al momento de elegir, porque es importante saber cuál es la mejor capacidad de medición de un laboratorio, porque lo que caracteriza a él como cuán bueno es, ¿no? Pero al mismo tiempo tengan en cuenta que no le va a dar ese resultado a ustedes, a menos que tengan un equipo que sea de esa característica. Vemos que acá la idea, y siempre va a ser la idea esta, que en ambos casos, tanto en la mejor capacidad de medición o en una calibración normal, el peso del instrumento y la muestra tiene que ser más grande, porque justamente esto es lo que queremos determinar. Lo demás va a aportar porque existe y suma la incertidumbre, pero cuando uno calibra lo que quiere es saber cómo se comporta el equipo y no contaminarlo con información de otros lados. Que existen, es imposible sacarla, pero va a ser chiquita. Por eso la relación de la flecha siempre va a ser más grande el instrumento y la muestra del instrumento. Permiso, tomó. Tenemos entonces el mismo resultado de medida, pasamos a lo que es ajuste. Con este resultado, lo que queremos es ajustarlo, o sea, que mida mejor. ¿Y qué hacemos cuando ajustamos? Lo que estamos haciendo cuando ajustamos es tocar la corrección, tratar de que el equipo, la mejor estimación, llegue al valor de referencia. Para tocar la incertidumbre lo que tenemos que hacer es calibrarlo con mejores patrones, mejor método, mejor para acotar las fuentes y tratar de que las flechas que no son el instrumento sean más chiquitas. Pero para el ajuste lo que está haciendo es justamente tocar el valor central, el valor de este resultado. Entonces yo lo que hago es cuando corrijo, estoy achicando eso. El ideal sería, por supuesto, que cuando uno mide, y la corrección sea cero, ¿no? Que yo cuando estoy midiendo el valor de referencia sea igual al valor medido de mi instrumento bajo calibración. Ahora, esto es un punto, por ejemplo, en 100 gramos, por decir algo. Nosotros tenemos una escala donde hay un montón de puntos en el medio. Entonces el comportamiento, vimos que puede ser lineal, cuadrático, hay un montón de comportamiento, pero generalmente es lineal, uno quiere eso. Entonces, imaginemos la ecuación de una recta, donde está la pendiente, bueno, el valor incógnita y la constante. Esta es una ecuación de una recta. Esto es lo que nosotros queremos, que para el valor verdadero es 2, queremos que nuestro instrumento mida 2. Cuando el valor verdadero es 8, nosotros medimos 8. Ese es el ideal. Nosotros queremos eso. Pero en la realidad el equipo no se va a comportar exactamente así, va a tener una diferencia, y es donde entran los tipos de ajuste. Uno toca para que eso se acerque a esa recta ideal. Lo que podemos definir tipos de ajustes como el ajuste de cero, que básicamente estamos modificando C, el ajuste de ganancia estamos modificando M, y hay otros tipos de ajuste que no los vamos a mencionar porque son bastante complicados, pero básicamente lo que hacen es, si hay una panza, alguna alinealidad, se puede llegar a compensar, hay algunas formas de jugar con eso, depende del instrumento, es más complejo, pero depende de la magnitud del tipo de instrumento, pueden aparecer esos tipos de ajustes. Acá rápidamente vamos a pasar por un ajuste de cero, vemos que en la ecuación de la recta, el azul es el ideal, el rojo es lo que nos dio, y nosotros lo que hacemos es tocar C, cambiar el valor de C para que esto baje, ¿no? Es una ecuación matemática, tan simple como eso. La idea es dejarlo siempre al ras, a veces lleva más de una iteración, el ajuste no siempre es tan fácil, a veces son varias pruebas, intentos, hasta que llega a un valor acorde. Y un ajuste de ganancia sería tocar la pendiente. Tenemos el rojo que nos dio lejos del azul, que es el ideal, nos toca el valor de la pendiente, acomoda un poco, le toca la ganancia en este caso, y se aproxima más al valor esperado. Eso es básicamente un ajuste, y lo que queremos es justamente achicar la corrección para que esté más cerca del centro, ¿no? Pensando en tolerancia va a estar ahí. Justamente eso es lo que vamos a ver ahora. Imaginemos que el equipo medio fuera o está en el borde, que no es justo en esa zona molesta de la frontera, donde está mitad y mitad. Nosotros tenemos una corrección grande, la logramos achicar por medio del ajuste, seguimos intentando porque no es mejor, hacemos varias iteraciones y vamos consiguiendo mejores valores estimados más próximos al de referencia, ¿no? Esa es la idea de un ajuste, llevarlo
al centro para que esté lejos de los bordes, básicamente. Después la incertidumbre, ya dijimos, yo no la voy a poder cambiar con el mismo método. Sí, la muestra va a cambiar un poquito, va a haber alguna variación, porque mientras uno repite va cambiando, muy poco. Si quiero achicarlo más, si quiero agrandar más, estoy midiendo peor, con un equipo un patrón peor, un método peor. Si no, la opción es achicarlo más con mejores métodos, ¿no? Que va a ser más costoso. Generalmente cuando uno tiene que hacer, bajar la incertidumbre, lo que está haciendo es meter en uso patrones más caros, ¿no? Que son más costosos, probablemente les pase eso. Y ahora lo que vamos a ver, con todo lo que vimos anteriormente, vamos a combinarlo para ver lo que son indicadores de desempeño, ver cómo unimos esas cosas para poder tomar una decisión, qué compro. Porque yo sé que tengo algo esperado, yo sé que tengo que cumplir con algo. Sé los instrumentos, con las características del instrumento que puedo encontrarme, sé que esos instrumentos los voy a tener que comprobar para que cumplan con determinadas características. Entonces, esa relación entre lo que yo quiero y lo que yo tengo, lo que voy a comprar, es lo que me va a terminar dando la decisión, ¿no? Por supuesto, siempre metiendo el riesgo en el medio, ¿no? En lo posible. Y ahí es donde aparecen, en principio, antes se usaban mucho los índices Z540, que la mayoría conoce el TAR y el TUR. En realidad son tres, son el TSR, el TAR y el TUR. Después aparece lo que es el índice del BIM, que es la capacidad de medición, índice de capacidad de medición. Y después en ISO se nombra uno que es índice de coherencia meteorológica, que vamos a ver que están bastante relacionados, incluso con lo que venimos hablando, y tienen mucha lógica. Los índices de Z540 tenían el defecto, porque en esa época todavía no estaba ni siquiera la forma de calcular la incertidumbre, todavía no había un consenso en esa parte, entonces estaban muy enfocados en el patrón. Yo tengo un equipo y lo comparo contra un patrón. Básicamente ese era el enfoque. Entonces, lo que pensaban ellos era cómo comparar mi equipo, la tolerancia de mi equipo. Encima tampoco, yo lo expando un poco acá requisitos meteorológicos como para abrirlo un poco más, pero en realidad se basaban básicamente en la especificación del equipo que voy a calibrar, lo cual sabemos que no es necesariamente bien, no está necesariamente bien, porque en realidad yo debería pensar en lo que voy a medir, no en el equipo que tengo. Porque a veces pasa que el equipo que tengo no me sirve para lo que quiero medir. Pero bueno, estaban basados en eso, se siguen usando porque son muy fáciles, pero tienen el problema de que, si bien parece fácil en el discurso, ¿sí? Es una relación entre los requisitos meteorológicos, por simplificarlo, porque de vuelta hablaban de tolerancia de instrumentos, hablan de especificación, de exactitud y de incertidumbre de resultado. Ahora, vimos que exactitud y especificaciones depende cómo lo interprete ese medio que se van mezclando los fabricantes a hacer ese enrollo. Entonces ya ahí depende qué uses. Y la otra cuestión es que, ¿qué uso? La del patrón, como dice los Z540 está basado en el patrón. Y nosotros vimos que las fuentes de incertidumbre no son el patrón. Hay un montón de otras fuentes. Muchas veces, por ejemplo, los medios, en donde uno genera, por ejemplo, en temperatura o en humedad o en otras magnitudes, donde el medio es uno de los aportes más grandes. Y yo no lo estoy teniendo en cuenta en estos índices. Entonces, hay que tomarlos con pinzas. Son fáciles de usar, son como, en ese sentido, te dan una idea, pero no son definitivos. Eso es lo que yo les recomiendo que tengan en cuenta, que no son definitivos, porque hay otras cosas que analizar. Ni siquiera tienen en cuenta el factor de riesgo, que es fundamental en un proceso. Cuando hablamos de especificaciones, se refiere a la especificación del patrón. Ustedes no la van a conocer porque, a menos que sea en la laboratorio de calibración interno, no van a conocer el patrón con el que van a calibrar, así que este índice medio les queda lejos a un cliente, a una persona que necesita el servicio de calibración, no le va a servir. El TAR, que habla de exactitud, acá en realidad está hablando de lo que puede ofrecer el patrón. Si lo expandimos un poco y decimos lo que puede ofrecer el laboratorio de calibración y pensamos en la mejor capacidad de medición, ahí puede ser un poco más útil. La idea está buena, más que el índice en sí, pensar en lo que yo necesito contra lo que me puede ofrecer un laboratorio. Y ahí es donde uno mira el alcance y compara. Siempre teniendo en cuenta que la mejor capacidad de medición es la mejor capacidad de medición. Es lo mejor de lo mejor, probablemente no sea ese el número que yo voy a recibir. Y por último está el TUR, que es fundamental sobre todo para después de, porque acá necesitas el resultado de, y para tener el resultado tenés que haber medido. Más allá que uno puede tener
por conocimiento del laboratorio de calibración, por conocimiento de las mejores capacidades, etcétera, puede tener una idea de lo que pueda, de lo que va a ser el resultado. En realidad el tour estaba hablando del resultado, o sea, con la incertidumbre ya impresa en el certificado, la leo y ahí comparo. Esa sería la idea. Pero bueno, por eso digo, es muy importante y por eso me gasté y traté de explicar lo que es mejor capacidad de medición, porque es fundamental para poder analizar qué me van a ofrecer en incertidumbre, básicamente. Uno de los problemas que tenía es que, bueno, no tenía en cuenta, evaluaba más las incertidumbres porque ya de por sí no tomaba en cuenta todo. No tenía en cuenta lo que es el nivel de confianza, la función de densidad. Eran bastante, son previos a la GUM, o sea, ya la guía de cálculo de incertidumbre que usamos todos los laboratorios, ¿no? Así que le faltaba toda esa información, si bien se puede usar alguna consideración como para más o menos salvarlo, se complica. Y después te recomendaban números de esas relaciones en mayores a 4. ¿Qué pasa? La tecnología avanzó tanto, los instrumentos de nivel bajo, digamos, subieron tanto, justamente el nivel, sus especificaciones mejoraron mucho, entonces se acortó la brecha que había entre un patrón y un equipo. Entonces, ya cuando los comparas, no te sirve tanto ese 4, ¿no? Ya estamos hablando de 3, a veces de 2. Mientras más subís, más difícil es alejarte con un patrón del instrumento que vas a analizar. Entonces ahí se empieza a estancar el concepto y empieza a ser muy importante todo lo que está alrededor que no contempla estos coeficientes. Y después, bueno, es justamente esto, mientras mejoran los instrumentos, más complicados son esos índices. Más cortos se quedan esos índices. Entonces lo que hizo el BIM definió lo que es capacidad de medición, que es muy parecido al TUR, de hecho son similares, lo único que agrega son dos, porque tienen en cuenta ambos lados de esa incertidumbre, ¿no? La campana entonces piensa en la tolerancia y piensa en la incertidumbre, y ahí de vuelta tenemos que saber que incertidumbre media hacia futurología, en realidad tenemos que saber a dónde lo vamos a mandar a calibrar, saber que no va a ser eso lo que nos ofrece la mejor capacidad de medición, sino un poquito más, y con eso más o menos tener una idea de cuánto puede ser la capacidad de medición. No quiero entrar en matemática, es muy, muy largo esto, pero vamos a hacer una especie de resumen rápido de la conclusión de todo eso, de este análisis, de comparar lo que yo espero, lo que yo tengo que cumplir, con lo que el instrumento que tengo en mi mano puede hacer. Esa es la idea, ¿no? Este índice lo que compara es eso. Cuando hacemos un gráfico, es un gráfico que lo que hace es estandarizar lo que es tolerancia. Definamos que la tolerancia va de 0 a 100, ¿no? El 50% estamos en el medio de ese margen. Para poner un número, lo ponemos en porcentaje, como para que sea bien genérico. Lo vamos a ver más en detalle en la próxima. Pero la idea es que considerando el K igual 2, donde todos usamos esa incertidumbre, y considerando la probabilidad de ese margen de una incertidumbre, podemos definir una U, este grafiquito da una especie de U, en realidad es logarítmico, donde podemos decir que de un lado la zona gris, bueno, la zona gris está que el equipo ya no es conforme, y la zona blanca es donde el equipo ya está conforme, ¿no? Justo en el borde va a haber un 95% de posibilidades de la conformidad. Del otro lado ya empezamos a subir, y ya no es tan probable de que el equipo esté bien evaluado, ¿no? Si pasó al gris, ya no es útil. Y esto lo compara, justamente se hace contra la capacidad de medición para poder tener una idea de esa valorización, de cuántas veces mejor es la incertidumbre contra la tolerancia. Vemos que si la incertidumbre es muy bajita, con una tolerancia ya definida, fija, no importa cuál, si yo sigo bajando la incertidumbre, el coeficiente me da alto, o sea, vemos que voy subiendo. Por eso así se define. Y voy a hacer una comparación contra un gráfico similar a lo que vimos recién, de solo los lados, como para tener una idea y intentarlo mejor. Si yo hago una calibración y da justo en el medio la corrección es 0, valor hermoso, vemos que estamos muy lejos de esa U, entonces estamos protegidos, no nos va a dar afuera. Entonces, considerándolo en el otro caso, con una incertidumbre chiquita, porque dijimos que era chiquito, estamos en 110, o sea, es 5 veces mejor incertidumbre que la tolerancia, estamos re bien. A medida que el coeficiente es más chico,
vemos que ya tenemos menos espacio para corrernos a los costados, ¿no? Ya la corrección que nos dé está más limitada. Y la incertidumbre tiende a ser más grande. Cuando seguimos bajando, se va acotando cada vez más y la incertidumbre empieza a crecer. No es que va a empezar la incertidumbre, nosotros tenemos que ver qué incertidumbre podemos conseguir en función de nuestra tolerancia y saber en qué parte de esta U estamos, ¿no? Ese es el uso. Pero bueno, la explicación de la gráfica se entiende mejor así. Y cuando ya estamos en un punto donde el coeficiente de A1, que es decir, la tolerancia y la incertidumbre son lo mismo, fíjense que cualquier corrección que yo tenga me va a sacar, porque estoy justo en el límite, estoy parado sobre la línea, la incertidumbre es gigante. Yo si corro esto, lo agarro, lo arrastro para el costado, ya me estoy yendo afuera. Parte de esta probabilidad de valores de medida me está fuera de tolerancia. Por eso está bueno saber en qué parte nos vamos a parar. Nosotros podemos elegir qué coeficiente, y ahí lo que estamos haciendo es elegir, tengo mi tolerancia, yo sé lo que tengo que cumplir. ¿Qué relación de CM quiero? Hernán, Sí. perdón que te interrumpa. Estamos un poco pasados de tiempo. Sí, ¿Podemos hacer ir un poco más rápido en esta parte, así todos pueden llegar al final y cerrarlo? Dale, perfecto. Gracias. Bueno, este ejemplo, cuando se va de costado, ya vemos que acá sigue estando dentro, pero vemos que todavía no lo pasamos. Y en el último caso ya nos fuimos por fuera de. Entonces la idea es qué relación de capacidad de medición elegimos para ver a qué altura de esta U estamos. Si elegimos una muy alta va a ser carísimo, porque el equipo que vamos a tener que mandar a calcular con una incertidumbre muy baja. Por supuesto la incertidumbre depende del equipo también, lo vimos. Entonces, es fundamental poder elegir esta zona. Y ahí lo que se suele recomendar es, por encima de 2, por supuesto, 3 para 6 es un número aceptable, lógico, ¿no? Otro índice, el último, que vamos a ver, se llama índice de coherencia meteorológica, y justamente lo que hace es relacionar, medio un poco cerrar la idea, es un índice de la ISO, y lo que hace es relacionar lo que queremos, la capacidad de medición requerida, con la fórmula que vimos, esta fórmula de ejemplo, con la capacidad de medición instalada, ¿no? Con lo que tenemos. Y la idea de eso es que cuando nosotros hacemos esa relación, hay más que desarrollar, pero básicamente es, si nos da por debajo de 0,3, nos da muy bajo el número, quiere decir que estamos gastando demasiado en equipo, es un equipo muy caro, la calibración es muy costosa, el operario va a tener que ser muy calificado, tal vez no nos sirva esa relación porque es demasiado costoso. Si estamos entre 0,3 y 3, estamos en un sistema adecuado, la relación entre uno y otro está aceptable, es una zona donde podemos trabajar tranquilos. Y el problema es cuando nos vamos por encima de 3, que ya el sistema es burdo, el instrumento y la calibración que tenemos, o el resultado de las capacidades meteorológicas instaladas que tenemos, lo que podemos medir con eso que tenemos, o con eso que imaginamos, no nos va a servir. No nos sirve para el propósito que planteamos. Esa es básicamente la idea. Y acá vamos a hacer un resumen de lo que es confirmación meteorológica, porque si bien estamos comprando el equipo, nosotros tenemos que pensar si eso nos va a servir. Así que de alguna manera estamos haciendo una especie de simulacro de si confirma o no. Y lo define el BIM como conjunto de operaciones requeridas para asegurarse que el equipo de medición es conforme a los requisitos correspondientes a su uso previsto. Que es básicamente lo que vimos recién, me sirve para lo que lo pensé, es comprobar eso, ¿no? Y acá volvemos al cuadro de inicio que mapea un poco la idea de todos estos 3 webinarios, es lo que yo quiero medir, mi requisito, el requerimiento del usuario, yo quiero lo que yo necesito, mi requisito de medición, donde voy a buscar un modelo que se adecue a eso, después de ese modelo entro a un equipo, ese equipo lo calibro, puedo hacer ejercicio mental en este caso, porque todavía no lo estoy por adquirir, pero también tengo que hacer un ejercicio mental de decir dónde lo voy a calibrar, porque si no encuentro a nadie que me lo calibre, por más que el equipo sea muy bueno, no me va a servir, o lo voy a tener que degradar un montón. Entonces, y en la calibración es importante justamente la característica del equipo. Si el equipo es muy malo, por más que la calibración sea buenísima, el resultado no va a ser bueno. Va a estar acorde a lo que es el equipo, básicamente. De ahí sacamos todo lo que son las características meteorológicas, y con eso comparamos con los requisitos meteorológicos. Esto es lo que venimos charlando.
De ahí, bueno, va a estar la decisión si cumple o no cumple, y ahí es de donde aplicará o no la evaluación de conformidad, qué decisión tomamos, si tomamos qué precaución, según el riesgo que tenga, etc. Y en el caso de que no cumpla, podremos tomar una decisión, si es ajuste o reparación, podemos, es importante también al momento de adquirir un equipo saber si va a tener, si es posible repararlo, si es posible ajustarlo, hay equipos que no se pueden ajustar, y nada, son decisiones que uno toma, ¿no? Y en el caso de que tal vez no convenga ni ajustarlo ni repararlo, se puede dar de baja y cerrar la vida de ese equipo, ¿no? Y ya pasar al siguiente equipo, adquirir otro para ese propósito. Perdón por lo extenso, la verdad que es un tema largo y cuesta darlo claro en poco tiempo, pero bueno, la idea es un poco que tengan las herramientas para poder defenderse al momento de elegir y elegir adecuadamente, ¿no? Sin tener que gastar demasiado, al mismo tiempo cumpliendo con lo que uno espera, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, por última digo, va a quedar a futuro ver el webinario de evaluación de conformidad, que tiene que ver un poco con eso último, de qué margen de seguridad elijo, qué riesgo tomo al momento de tomar la decisión si está apto o no. Eso básicamente está basado en la ISO 98, para la próxima, en la próxima vez que nos veamos. Muchas gracias. Les pido mil disculpas por extenderme en el horario. Gracias, Hernán. Bueno, sí, me sumo a lo que dijo Hernán, y así que, bueno, vamos a cerrar directamente acá porque nos extendimos con el horario, igual esperamos que les haya servido. Buenas tardes a todos, cualquier cosa, dudas que hayan quedado, si quieren nos las pueden hacer llegar por email. Buenas tardes y muchas gracias.